Vamos a compartir una porción de las Escrituras y espero que, como siempre, pues intentemos salir edificados, perfeccionados, instruidos en aquello que tenemos que hacer, en discernir lo que tenemos delante, ser sabios, no en cuanto al conocimiento del mundo, sino al conocimiento de Dios. Porque es la sabiduría que tenemos que tener. La sabiduría que tenemos que tener, la sabiduría que vale es la sabiduría de Dios, la sabiduría de la Biblia. Esa es la que cuenta. Así que espero que así sea en esta tarde. Vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4, y luego leeremos un versículo del capítulo 12 del libro de la carta a los Hebreos, para hacer el contraste de los dos puntos que quiero, o los dos aspectos que quiero resaltar y contrastar. Santiago capítulo 1, versículo 2 en adelante. ¿Lo tienen? Y dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y ahora Hebreos capítulo 12, versículo 6 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén a su palabra. Gloria al Señor. Como todos ustedes saben, Dios tiene muchos recursos que ha facilitado a los suyos para que puedan caminar por este camino. Entre todos estos recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición para la perfección de nuestras vidas y para la capacitación en nuestro camino, se encuentran aquellos recursos que conocemos como pruebas y aquel recurso que conocemos como castigo o disciplina. Pruebas, castigo y disciplina. Ambos recursos son indispensables para todo creyente, indispensables. Las pruebas y el castigo y la disciplina, indispensable. Y sin ello sería imposible tanto el trato como el camino. Sería imposible tener un trato con Dios y caminar en el camino si no tuviéramos que enfrentar a pruebas y si no tuviéramos que ser castigados y disciplinados y corregidos por el Señor. La cuestión es que cuando estos dos recursos se entienden por separado y se comprenden la diferencia tanto de los porqués como de los propósitos de ambos, la aplicación de estos recursos en nuestras vidas son, como bien hemos dicho, necesarios, indispensables y por ende efectivos. Pero el problema reside, y escuchen bien, que aquí está la cuestión, cuando estos recursos los confundimos entre sí. Cuando creemos que la disciplina de Dios es una prueba, cuando en realidad es un castigo. Cuando creemos que lo que estamos padeciendo es una prueba que el Señor pone en nuestro camino, cuando en realidad es un castigo que Dios nos manda. Es por eso que en esta tarde me gustaría hablar un poco sobre el tema, para aclarar algunas cuestiones al respecto, para que todos estemos prevenidos de no caer en esa confusión y sepamos cuando verdaderamente estamos pasando por una prueba o cuando verdaderamente estamos pasando por una disciplina del Señor por causa de nuestra desobediencia. Lo primero de todo, permítanme un par de cuestiones necesarias para evitar confusiones y centrarnos más adecuadamente en el tema, ¿vale? Es intentar dilucidar lo que significa esto y que la Iglesia tenga conocimiento de todas estas cosas. Entendemos que aunque Dios es soberano y está en control de todo, ¿lo creéis que Dios es soberano? Y está en control de todo, no todo lo que nos ocurre está dentro del marco de prueba o castigo, al menos de manera directa.
Me explico. Como hemos dicho, Dios es soberano y no hay nada que se le escape a su voluntad. Él ha trazado un plan y ese plan se va a desarrollar y completar según el designio de su voluntad. Y no hay nada ni nadie que pueda impedir su plan. Dios dictamina y lo que dictamina se cumple. Punto. Por tanto, las acciones libres de los hombres que les han sido otorgadas por soberanía divina están supeditadas a la voluntad de Dios. Acciones libres, pero supeditadas a la voluntad de Dios. O dicho de otra manera, tenemos libre albedrío, pero dentro de los marcos y límites que Dios nos pone. Tenemos libertad hasta donde Dios nos da libertad. Hay un libre albedrío controlado por la soberanía de Dios. ¿Entienden esto? Dicho esto, entendemos que aunque de forma controlada tenemos libertad de decisión, la tenemos. Y por ende, en ocasiones sufrimos las consecuencias de dichas decisiones si éstas no se toman acertadamente. Pero no necesariamente estas consecuencias tienen que ver siempre con un castigo o una disciplina. Para que me entiendan, si cruzo un semáforo en rojo y me atropella un coche, estaré sufriendo las penalidades de mi imprudencia, pero no necesariamente será un castigo directo de Dios por la mala decisión que he tomado a la hora de cruzar el semáforo en rojo en verde cuando tenía que esperar a que se pusiera en rojo y que se detuvieran los coches. Por tanto, podríamos decir que hay reglas universales preestablecidas por Dios en todos los ámbitos de la vida que en base a nuestra responsabilidad en cuanto a ellas obtendremos beneficios o consecuencias sin necesidad de que sea una disciplina, una prueba, un castigo directo puntual por Dios. Hay beneficios, hay consecuencias preestablecidos por las órdenes previamente dadas por Dios, que estas órdenes también se las da a los gobiernos y las leyes que nos dirigen, pero no necesariamente todo es una prueba directa, una disciplina directa. Y lo mismo ocurre con las pruebas que sufrimos, al igual que con el castigo y la disciplina. Es cierto que todos los retos que enfrentamos son pruebas que debemos superar y que redundan para nuestro bien, todo, pero no necesariamente son pruebas directas que Dios nos manda para superarlas, ya que si no, la vida entera en sí misma sería una continua prueba. ¿Entienden? Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que las pruebas no son continuas, sino puntuales. Diversas pruebas a lo largo de nuestra trayectoria que tienen que ser superadas por diferentes causas. Por tanto, aunque todo forma parte esencial en nuestro desarrollo, no necesariamente, otra vez y me repito, todo lo que ocurre tiene que estar en el marco de la prueba o en el marco del castigo, al menos de forma directa. La segunda aclaración al respecto es que las pruebas y los castigos y disciplinas, escuchen porque esto es importantísimo, tienen que ver exclusivamente con los hijos de Dios. La prueba y la disciplina bíblica de parte de Dios tiene que ver para los hijos de Dios. El mundo, aquellas personas que no tienen a Dios, viven al margen de la voluntad de Dios, al margen de su ley, al margen de sus principios, al margen de cada uno de sus preceptos. Por tanto, Dios no tiene necesidad de relacionarse con ellos con ese ámbito de trato, con esa relación de trato. No necesitan ser probados los que no tienen a Dios porque no hay nada que probar. Ya se sabe lo que hay, ya se sabe qué metales son. No hay necesidad de que pasen por el horno de la prueba para ver si hay oro. No hay oro porque no han sido pasados por sus manos. Solo sus manos producen el oro que puede ser válido, la fe. Por tanto, no necesitan ser probados y no necesitan disciplina porque no son hijos para recibirla. Lo único que reciben aquellos que no conocen a Dios es aquello que ellos mismos quieren, que les dejen en paz para hacer aquello que ellos desean. Es por eso que, como dice la Escritura en Romanos capítulo 1, versículo 24 y 25, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia por causa de su pecado reiterado. Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
por causa de la dureza del corazón, por causa de rechazar a Dios, el mundo no tiene prueba, no tiene disciplina, tiene lo que quiere, dejarlos abandonados en sus propias concupiscencias y deseo. Por eso el malo cada vez es más malo y el pecado cada vez es más grave y el que lo hace mal cada vez lo hace peor. Obtienen lo que quieren. Que Dios los deje en paz en ese sentido. Por tanto, aunque en ocasiones es difícil de entender cómo es que precisamente los hijos de Dios seremos los que recibiremos pruebas y correcciones, precisamente nosotros, tiene que ser, por otro lado, alentador cuando pasemos por ellas, porque precisamente es un indicativo de que Dios está tratando con nosotros como hijos suyos. Pero que nadie se confunda. Pasar por una prueba o sufrir un castigo sin más no es indicativo de ser, o sea, sufrir una dificultad sin más no es indicativo de ser un hijo de Dios, ya que si no, toda la humanidad sería hijo de Dios. Si las aflicciones determinaran y fuera la prueba ineludible de los hijos de Dios, todo el mundo sería hijo de Dios porque todo el mundo pasa por dificultades, no solo los cristianos. La marca distintiva está en lo que la prueba y disciplina produce y genera en el individuo que la padece. ¿Entienden? Por tanto, no es tanto la dificultad que se padece, sino lo que ocurre en medio de la dificultad que aparece. Eso determina que eres o no eres un hijo de Dios. Bien, dicho esto, que eran dos puntos necesarios de explicar, comenzaremos diciendo que los términos que tenemos aquí delante, para que ninguno nos confundamos, ya que algunos de ellos pueden ser de confusión, porque hay muchas palabras y muchas terminologías, vamos a intentar dar un poquito de nombre a todo esto. Por un lado tenemos la palabra prueba. La palabra prueba del griego peirasmos y del hebreo nisayón viene a significar probar, experimentar, testar o examinar. Eso es una prueba. Un examen, un testar, un probar. Esta palabra es la que encontramos siempre en el contexto de aquellos hijos de Dios que se encuentran pasando diferentes dificultades. Se utiliza esta palabra precisamente en las Escrituras. Pero tenemos que prestar atención con esta palabra desde el griego, ya que es la misma que se usa, escuchen bien, para tentación. La palabra prueba y la palabra tentación tienen el mismo, suenan de la misma manera en el griego y en el hebreo. Prueba y tentación. Y no es difícil, mis hermanos, que nos encontremos con algunas versiones actuales que directamente traduzcan peirasmos, prueba, como tentación en el idioma castellano que nosotros conocemos, cuando en realidad deberían haberla traducido como prueba. Y eso puede confundirnos. ¿Y por qué digo esto? Porque todos sabemos que mientras que las pruebas provienen de Dios para nuestro bien, las tentaciones provienen de nuestra carne y de Satanás para todo lo contrario. Por tanto, no podemos confundir prueba y tentación, sino que tenemos que tener conciencia de lo que es esto. Santiago capítulo 1, versículo 13 y 14 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Notan? Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, tentación y prueba son completamente diferentes. Algunos han interpretado erróneamente esta porción de las Escrituras cuando dice que dará también juntamente con la tentación la salida, que la tentación que dice aquí dará también la tentación es dada por Dios. Aquí dice que dará la tentación juntamente con la salida, pero eso es erróneo. Dios, a pesar de que las tentaciones no tienen que ver con Él y tienen que ver con la concupiscencia de los hombres, Él nos da la salida para salir de ellas. Él no te da la tentación la produzco yo, la producimos nosotros en base a nuestra propia concupiscencia, pero Dios, que es misericordioso, a pesar de no tener relación con esa tentación que no proviene de Él, te da la salida para poder salir. ¿Cuál es la salida? La Escritura
para saber qué es lo que tienes que hacer y su Espíritu Santo para tener la fuerza para poder salir de ella. Por tanto, debemos prestar atención al contexto para saber cuál es la palabra que se está utilizando, si prueba para definir las diferentes vicisitudes que un cristiano debe superar o una tentación que solo tiene relación con el pecado y la pretensión de desviarnos del camino. ¿Hasta aquí bien? Por otro lado, tenemos la palabra castigo y disciplina. Estas dos palabras son sinónimos de una misma raíz. Las dos se leen en griego como paideia y en hebreo como musar, que significa niño, infante, corrección, instrucción, educación, restauración. Eso es paideia, eso es castigo y disciplina. Por tanto, la definición de disciplina tiene que ver con la educación, con la instrucción que recibimos de Dios como niños, como hijos suyos que somos. En este caso, también tenemos que prestar atención para no confundir, en este caso, castigo con juicio. Y es que también castigo y juicio tienen diferencias importantes. Mientras que castigo tiene que ver con la corrección e instrucción de un niño, como hemos dicho, juicio, que es crisis o mishpat, tiene que ver con separar, con evaluar, con condenar. ¿Notan la gran diferencia? Por tanto, aunque a veces pueden entremezclarse los términos y... No pasa nada, no se preocupe. Bebo agua. Digo que aunque a veces pueden entremezclarse los términos y encontrar dentro de los juicios, en ocasiones, dentro de los juicios de Dios, castigos para rectificación, no siempre es el caso. Tenemos que entender que los juicios de Dios se establecen para ejecutar su justicia, obviamente, para establecer el orden y mostrar su absoluta soberanía, como pasó con Sodoma y Gomorra, o como pasó con el diluvio, o como pasará al final de los tiempos. No es una instrucción para rectificación, para enseñanza, es un juicio de castigo para mostrar su gloria. Sin embargo, el castigo tiene que ver con trato disciplinario de Dios hacia el individuo, hacia una nación, para su rectificación. Ahora bien, ambos casos y ambas situaciones pueden con el arrepentimiento, ser rectificadas. El arrepentimiento tiene la capacidad de cambiar los decretos divinos. Eso es brutal. Dios lo ha decidido así. No forzamos a Dios a hacer algo que no quiera. Dios ha determinado darnos ese recurso para Él cambiar de opinión desde el cielo. Bien, habiendo hablado y establecido ya al menos lo que en sus definiciones etimológicas se refiere, lo que es prueba y lo que es castigo, disciplina, creo que estamos preparados de alguna manera para seguir avanzando. Como ya han podido ver, las definiciones de estas palabras habrán notado la gran diferencia que hay entre ellas y por ende la importancia de no confundir los términos. Pero una de las formas de ver, para ver claramente la diferencia que hay entre prueba y castigo, reside en el análisis de la causa y los propósitos que estas dos palabras encierran. Causas y propósitos, y permítanme explicarme. ¿Cuál es la causa para recibir el castigo y la disciplina de Dios? ¿Cuál es la causa central, la causante por las cuales somos castigados y disciplinados por Dios? Es simple, mis hermanos, sencillo, la desobediencia. La desobediencia es la causal que hace que Dios nos discipline, nos castigue, nos corrija. Cuando un padre castiga, riñe, restringe, incluso azota a su hijo, no es porque sí, no lo hace sin más. No es para enseñarle a sufrir sin más al niño, para mostrarle lo dura que es la vida. Ven, el Papa, que te voy a dar un par de golpes para acostumbrarte a lo duro que es la vida. Para nada. Sino que lo hace porque hay una causa para hacerlo. El niño ha desobedecido la voz de su padre.
Sus padres le dijeron que no fueran a tal lugar ni participaran de tal actividad y el niño, haciendo caso omiso a la voz de sus padres, fue y participó. Por tanto, cuando llega a casa y sus padres ya se han enterado de la hazaña del niño, entra y recibe la reprimenda, el correspondiente castigo, azote, por causa de su desobediencia. Porque la causa del castigo es la desobediencia. Pues eso es exactamente lo que Dios hace con nosotros, ya que, como dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Cuando nosotros decidimos saltarnos su ley, decidimos saltarnos las normas de la casa del Padre, decidimos vivir por un tiempo como nos apetece, Él, con toda autoridad y derecho, nos reprende, nos castiga, incluso nos azota. Por tanto, la causa de la disciplina es la desobediencia. Sin embargo, noten, la causa de las pruebas que padecemos, que como cristianos debemos superar, no son causa de ninguna desobediencia. Las pruebas no vienen por la desobediencia del individuo. Más bien podríamos decir que ni siquiera necesariamente las provee ninguna causa en específico. Pruebas, sin más. Recuerden que no hablamos de propósito, cosa que hablaremos en un momento, sino de causa. Y en cuanto a causa, tenemos que admitir que no necesariamente tiene que haberla, ya que Dios es soberano para probarnos solo por el propósito, aunque no haya causa. Dios no necesita causa para probarte. Es Dios. ¿Entienden esto? Miren, la verdad que cuando escucho en muchas ocasiones a algunos predicadores hablar acerca de Job, intentan por todos los medios sacarle un porqué a todo lo que le ocurrió. Termino un poco frustrado, la verdad, cuando los escucho a algunos de ellos. Y no es solo porque las escrituras son claras en cuanto a la altura de Job respecto a su santidad y apego con Dios. Job dice la escritura en Job capítulo 1, versículo 8, y el Señor le dijo a Satanás, aunque no lo hubiera dicho el Señor, es Biblia y todo lo que está en la escritura es inspirado por Dios, pero es que Dios lo dice de su boca. Dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Cómo con estos calificativos tan excelentes se puede hablar de que Job padeció eso porque había una causa en él? Pero no solo me frustra por esta literalidad de la vida tan santa de Job, sino por la sencilla razón de que me doy cuenta que el intento desesperado por encontrar una causa refleja la falta de comprensión de aquel que la busca en cuanto a la soberanía de Dios. Aquel que busca una causa refleja la falta de comprensión de un Dios soberano. Porque la busca y se rompe la cabeza porque no puede entender que Dios haga eso sin causa. Pero Dios es Dios y no le hace falta una causa para probar. ¿Me entienden esto? Por tanto, Dios, aunque deja claro el propósito de la prueba para con Job, no necesariamente necesitó una causa respecto a él. Lo hizo porque es Dios. Él es soberano y todo lo que hace, lo hace bien. Por tanto, las pruebas que nos sobrevienen, aunque tienen propósito, no tienen la necesidad de causa. Pero les diré más. Yo no sé si esto a ustedes les impacta, a mí me impactó cuando empecé a ver todo esto. Les diré más. Lo curioso de esto es que la prueba es causa en sí misma. Una vez más, como hemos dicho, el castigo es la consecuencia de la desobediencia, pero la prueba no es consecuencia, es causa. Y en este caso, la causa es para nuestra perfección. La prueba se transforma en la causa del propósito, nuestra perfección.
Por tanto, también encontramos diferencia entre estos aspectos, ya que las causas y los efectos están invertidos en cuanto a la prueba y la disciplina. Ya que mientras que el castigo es la consecuencia del pecado, la prueba es la causa de la perfección. Completamente diferente. ¿Notan la diferencia? Así pues, la primera y más grande diferencia entre la prueba y el castigo tiene que ver con la causa que lo provoca. Mientras que la prueba, otra vez, no necesita causa o es causa en sí misma, la disciplina siempre es la consecuencia de la desobediencia. Y si la diferencia que encontramos en la causa es grande, la diferencia que encontramos en el propósito no se queda atrás. ¿Recuerdan? Causa, propósito. Cuando nos referimos al propósito, nos referimos al motivo por el cual se aplica el castigo o se aplica la prueba. El propósito por el cual Dios hace estas cosas. Nos referimos a lo que, en este caso, Dios espera obtener tras su trato. Y como hemos dicho, las diferencias son muy significativas. Cuando a nuestra vida llega la disciplina de Dios, debido a nuestra desobediencia, lo único que Dios pretende con su trato extremo no es otra cosa en nosotros que la rectificación. El propósito de la disciplina es la rectificación del que pecó. Hebreos capítulo 12, versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios con su firmeza, reprensión, azote y castigo pretende con toda la intención compungir nuestro corazón para llevarnos al arrepentimiento, a la plena consciencia de nuestro pecado y alejarnos absolutamente de él para siempre. El dolor de la disciplina quiere Dios producir en nosotros un dolor tan amargo para que no lo volvamos a tocar. Para que sintamos el mal que hemos hecho, para volvernos de nuestra miseria, arrepentirnos y pedirle perdón al Señor. Por tanto, el principal propósito de la disciplina es la rectificación del pecado cometido y el aprendizaje para no volver a caer en él. ¿Me entienden? Pero por el contrario, el propósito de las pruebas no contempla llevar al hombre que las padece al arrepentimiento, ya que no inquirió en ningún pecado, sino más bien al perfeccionamiento y trato para con su vida y camino. ¿Notan la diferencia? Perfeccionarlo en cuanto a su fe, perfeccionarnos en cuanto a su paciencia, en cuanto a nuestra paciencia, perfeccionar al cristiano en cuanto a su cabalidad, perfeccionarlo en cuanto a su valentía, su perseverancia, perfeccionarlo en cuanto a todos los aspectos de nuestra vida. Un trato pedagógico que no necesariamente es una represión por la desobediencia, sino un padre que sienta a su hijo a enseñarle algo por medio de dificultad, aunque el niño no haya hecho nada malo. Santiago capítulo 1, versículo 2, 4, otra vez, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. Noten el propósito, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Noten que no habla de arrepentimiento, sino de perfección, de cabalidad, de que no nos falte cosas alguna. Las pruebas perfeccionan, las pruebas nos aprovisionan para poder caminar, llenan nuestra mochila para poder seguir avanzando. ¿Notan las diferencias? Las diferencias entre ambas son tan grandes que lo que nos hacen experimentar también es significativamente diferente. Tanto el castigo como la prueba ejerce un sentimiento diferente en nuestro corazón. Ya que mientras que el castigo provoca dolor, llanto y sufrimiento por causa del pecado cometido y la consecuente disciplina de Dios, las pruebas, aunque también provocan dolor, llanto y sufrimiento, son a la vez motivo de gozo y alabanza, ya que es una concesión, un regalo y no un castigo. La disciplina se siente como castigo.
La prueba se siente como trato. Otra vez, tened por sumo gozo cuando os halléis por diversas pruebas. No me cansaré de leerlo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga vuestra paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 en adelante, en lo cual vosotros os alegráis, noten, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Noten la relación entre prueba y alegría, prueba y gozo, prueba y alabanza. Es por eso que dice Filipenses capítulo 1, versículo 29, algo impresionante, porque a vosotros os ha sido concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Porque los padecimientos en forma de prueba no vienen en forma de castigo, sino de regalo. El regalo que nadie quiere. Por eso lo que nos hace experimentar es diferente. Lloramos, sufrimos y padecemos de la misma manera, pero el sentimiento es diferente. Diferencia entre el castigo, diferencia entre la prueba. En las Escrituras nos encontramos con infinidad de ejemplos, tanto para las pruebas como para los castigos. Y permítanme solo mencionar algunos de ellos rápidamente porque no quiero extenderme mucho más. En cuanto a aquellos que experimentaron pruebas, ya mencionamos a Job, de cómo fue probado por Dios de una manera extrema, prolongada y absoluta, sin necesidad de que hiciera nada malo. Pero no nos podemos olvidar de quién, de Abraham, de cómo tuvo que poner a su hijo en un altar para que fuera sacrificado. En un altar para que fuera sacrificado. ¿Qué clase de prueba más extrema? Sin necesidad, a un hombre que salió de su tierra, de su parentela, que esperó por años. ¿O qué hay de estos tres en Babilonia? Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que no les vino el horno de fuego por la desobediencia, sino por la obediencia. No fue una consecuencia de sus malas acciones, fue una consecuencia de sus buenas acciones. Sus buenas acciones los hicieron dignos de ser probados. Y por eso los pusieron delante del horno de fuego, sabiendo ellos en su corazón que quizá morirían, pero que Saúl no pondría jamás nada en sus corazones, porque jamás se inclinarían a la estatua, aunque tuvieran que morir quemados. ¿O qué decir de José? Que parece ser que toda la trayectoria, sí que parece ser que toda la trayectoria de su vida era una continua prueba. Y era el justo, el fiel, el que ayudaba, el que extendía la mano, el que se preocupaba, el que perdonó después a sus hermanos, el que preguntaba por su padre y por su hermano, el que soñaba, el que los iba a vigilar, que lo tiraron en un pozo, que lo metieron en una cárcel, que lo acusaron con mentira, pero lo probaron con todo tipo de cosas. Dios lo permitió, Dios lo propició. No por su desobediencia, porque Dios es Dios y prueba a los suyos para su perfección. Y díganme ustedes si no fue perfeccionado José. Pero por otro lado tenemos aquellos que experimentaron castigo y disciplina. ¿Qué hay de Ananías y Safira? ¿Recuerdan? Aquellos dos que estaban por allí, cristianos creyendo en el Señor, y no pongo en duda su fe genuina, pero en cierto momento vendieron una heredad y cuando fueron a entregarla, como tenían mucho dinero en la mano, se quedaron una parte del dinero y le dijeron, por este tanto le hemos vendido, y es cuando le reprende Pedro, ¿se acuerdan? Y le dice, pero ¿por qué mientes? No es tuya la heredad, no se queda contigo, ¿para qué mientes al Espíritu Santo? Y al instante cayeron fulminados los dos. Soy de los que creen que su muerte expió su propio pecado, o sea, que de alguna manera su propia muerte
era un juicio en la carne, pero no un juicio espiritual para condenación eterna. Pero fueron castigados y murieron al instante. ¿Qué hay del rey David? La lámpara de Israel, el salmista, el guerrero del Señor. ¿Qué hay de David? Perfecto, impresionante, pero llegó un momento que se descuidó. Miró lo que no tenía que mirar y codició a una mujer que no era suya. Y después maquinó hasta llegar a un momento a llevar a Urías a la muerte. ¿Y qué le ocurrió como consecuencia? ¿Una prueba? No, un castigo de Dios. Y entre todas las diferentes dificultades que pasó David, se le murieron 4 de sus hijos. 4 de sus hijos. Otro se le revela. Entre 2 se junta un desastre en su casa. ¿Fue probado David? No, fue castigado por Dios. Él mismo sentenció su sentencia, valga la redundancia, cuando el profeta le habló. Oh Israel en masa, que por causa de su desobediencia fueron exiliados, asimilados, condenados a vagar 40 años por el desierto, porque cuando vieron la tierra prometida vieron que era muy difícil conquistarla. Y como volvieron, Dios no permitió que esa generación entrara en la tierra prometida, en Canaán. ¿Notan esto? No son pruebas, son castigos, son disciplinas, porque hay una gran disciplina. Todos y cada uno de estos ejemplos que hemos mostrado tienen cosas en común. Gloria al Señor. ¿Estamos? Todas y cada una de estos ejemplos que hemos mostrado, tanto de pruebas como disciplinas, tienen cosas en común. Son extremos, tienen propósito y todos provienen de parte de Dios. No crean que las pruebas son de Dios y las disciplinas del diablo. Todo es de parte de Dios. Pero aún así son extremadamente diferentes entre sí, como ya hemos demostrado hace un momento. Por tanto, mis hermanos, llegados hasta aquí, ¿han entendido un poco? Por tanto, mis hermanos, la única explicación coherente que podemos dar para explicar cómo es que un cristiano puede confundir dichos términos, cuando estos son tan claros y diferentes entre sí, es de la siguiente manera. O bien que es un total desconocedor de estos principios que acabamos de explicar, un profundo desconocedor de esto, o bien que aunque los conoce, se justifica detrás de la prueba para ocultar su desobediencia. Porque si digo que es prueba, oculto la disciplina por causa de mi pecado. ¿Entienden? Una de las dos. No hay otra alternativa. Es increíble ver cómo muchos hermanos en la fe justifican sus conductas detrás de textos imposibles de aplicar a su situación. ¿Cuántas personas han hablado que acaban de cometer pecados terribles y les han citado Romanos 8:28? Y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Todo será para bien. Que todo será para bien. Toman esta porción de las Escrituras para justificar que todas las cosas serán para bien. Y obviamente que Dios sacará de la caída rectificación y también perfección de aquel que cayó tras su restauración. Lo creo. Pero en ninguno de los casos el pecado es para bien. El pecado es para mal. Nunca el pecado es para bien. No está implícito el pecado en Romanos 8:28. No es para bien el pecar. El pecar es para mal. El pecar te aleja de Dios. El pecar transgrede su ley. El pecar te corta de su comunión. El pecar da mal testimonio. El pecar tira el evangelio que has tenido en tu boca. El pecar siempre es para mal. Nunca es para bien. Jamás. Obviamente, otra vez, todo trato de Dios tiene un beneficio, pero Dios no quiere perfeccionarnos por medio de correcciones. Lo hace, pero no es la forma que Él quiere. ¿Me entienden? Lo hace,
pero no es la forma ideal que Él quiere. Quiere perfeccionarte por medio de su trato, por medio de la instrucción de su palabra, por medio de ser probado, pero nunca por medio de que peques. Él no quiere que peques para enseñarte una lección, Él quiere que aprendes la lección sin pecar. ¿Entienden? El castigo y la disciplina es una necesidad cuando el pecado llega, pero no es el recurso que Dios desea aplicar, por cuanto Dios no desea que sus hijos pequen. Dios, es tan bueno y misericordioso que de mi miseria saca algo bueno. Es eso lo que ocurre. Me ama tanto el Señor, le ama tanto el Señor, que de nuestra miseria saca algo bueno. Yo lo hago mal, yo peco, yo la formo, pero el Señor me levanta y de mi miseria saca algo bueno, aprendo algo, me perfecciono en algo, pero no es el plan. El Señor prefería que antes hubiera acudido a su presencia, hubiera acudido a su palabra, hubiera llenado de su fuerza y no hubiera cometido el pecado. Porque no tenemos que experimentar el pecado para saber del pecado y apartarnos de él, para estar más cerca del Señor. Si esto fuera así, Cristo sería la persona más alejada de Dios Padre. Porque no pecó nunca. Pero en cambio era el más perfecto de todos. Porque es la obediencia la que te enseña, no la desobediencia. Dice la Escritura, porque es que este no es el deseo de Dios. Dice la Escritura, en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Él no quiere castigarnos, tiene que hacerlo y lo hace. Lamentaciones 32-33, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Lo hace porque no tiene otra, pero Él no quiere, Él quiere pasearse contigo por el huerto. Que no quiere expulsarte del huerto, que no quiere vestirte con ropas de animales y no quiere que padezcas. Él quería nuestro bien y el hombre lo desaprovechó. ¿Entiendes eso? Por tanto, aunque la prueba produce aflicción, jamás producirá lejanía. Pero el pecado, aunque haya disciplina, precisamente parte de esa disciplina es la reprensión y la lejanía. Y aunque utiliza lo que te ocurrió para tu bien, no quiere que tu bien llegue por esas vías. Porque no quiere alejarse. Tenemos un Dios cercano. Por tanto, que nadie peque y consuele su corazón creyendo que todo es para bien. Todo es para bien. No, que no consuele su corazón con este versículo y de esta manera, sino que consuele su corazón en saber que Dios, a pesar de su miseria, extiende su manto de misericordia para que proceda el arrepentimiento. Que no nos consolemos en que hemos pecado y será para bien. Que nos consolemos que a pesar de haber pecado, Dios me puede perdonar. Ese es el consuelo. El consuelo es que me produzca el llanto. Señor, enséñame, muéstrame, hazme sentir el dolor para proceder el arrepentimiento. No descansar en que todo es para bien. Para terminar, si tanto la prueba como la disciplina del Señor están relacionadas con el dolor y la aflicción, porque están relacionadas con el dolor y la aflicción ambas situaciones. La pregunta es, ¿cómo podemos distinguir si es que estoy pasando por una prueba o estoy pasando por una disciplina del Señor? Es más sencillo de lo que parece, ya que todo tiene que ver con un autoexamen y discernimiento personal de lo que está ocurriendo en tu propia vida. Y permítanme 2 consejos para que discernamos muy fácilmente todo esto. El primero tiene que ver con examinar tu vida a ver si estás cometiendo algún pecado o estás fuera de la voluntad de Dios. Autoexaminarte. Tú te conoces. Tú puedes engañarme a mí, pero no a ti mismo y menos a Dios.
Tenemos que hacer un análisis de nuestro día a día, a ver si es que hemos cometido un pecado delante del Señor que no ha sido puesto también delante de Él para pedirle perdón, que no se ha pedido perdón por Él como adecuadamente, que no nos hemos acercado al Señor como corresponde y no se ha practicado un arrepentimiento genuino, sino un pedir perdón entre dientes. La teshuvá no es algo que se dice entre dientes, el arrepentimiento se siente, se duele, se confiesa, se rectifica, se llora, se lamenta, se padece. Es imposible pecar y estar bien, es imposible. Es imposible. También tenemos que hacer ese mismo análisis, pero de una manera más profunda y exhaustiva, ya que en ocasiones los pecados muy explícitos se pueden discernir muy bien y no se quedan en el tintero porque he hecho algo muy grande y le pido perdón al Señor, es verdad, lo hice. Pero en ocasiones hay hábitos, pecados en nuestra vida que nuestras concupiscencias pecaminosas los han ocultado, los han envuelto en permisividad y de alguna manera quedan ahí latentes cuando son iguales de pecaminosos y diezman de una manera terrible nuestras vidas. Por tanto, discernir delante de Dios estas cosas pequeñas son vitales para mirar exactamente qué estamos haciendo delante de Dios. No vaya a ser que estamos siendo disciplinados por un hábito pecaminoso que tenemos que nuestra concupiscencia desde hace años lo ha dado por bueno. Examina todo. ¿Qué vistes? ¿Qué comes? ¿Qué haces? ¿Qué ves? ¿Dónde vas? ¿Dónde trabajas? ¿Cómo te peinas? Examínalo todo. ¿Qué es tu alma? ¿Qué es Dios? Quien te diga qué extremo que eres, que haga lo que quiera. Que haga lo que quiera. Nosotros con nuestro extremo, con Dios. ¿Entienden esto? Por tanto, en primer lugar, discernir cómo estás delante de Dios en cuanto a la obediencia es vital para saber si lo que estás padeciendo es una prueba o una disciplina por causa de la desobediencia. Y en segundo lugar, tiene que ver con lo que esa aflicción y dificultad te hace experimentar y sentir. Lo hemos dicho antes cuando hemos explicado la diferencia entre lo que te hace experimentar la prueba y la disciplina. Si la situación en la cual estamos pasando me lleva a la confianza, a la dependencia, a la búsqueda, al consuelo, al trato, a la instrucción, entiendo que estoy en medio de una prueba. Pero si la situación en la cual me encuentro me lleva a un dolor profundo, a compungirme, a acordarme de mi pecado, a la vergüenza, a pedirle perdón al Señor por causa de mi situación, estoy en medio de un castigo. Por tanto, el discernir cómo está mi vida y el discernir qué es lo que estoy experimentando te dará la solución, la respuesta a si lo que estás padeciendo es una prueba de parte de Dios o un castigo de parte de Dios. Ambas son situaciones dolorosas y difíciles de conllevar. Pero lo que se experimenta y lo que se discierne es diferente. ¿Han entendido esto? Por tanto, mis hermanos, espero que haber pasado por estos principios, haberlos definido y habiendo marcado las diferencias entre ambos aspectos, estemos preparados para no confundirnos en las diferentes situaciones en las cuales nos encontremos, que sepamos lo que es una prueba y que sepamos lo que es un castigo, que sepamos qué tenemos que hacer y experimentar en nuestro corazón en cada situación en la cual nos encontremos, porque confundirnos nos puede llevar a inmensos errores. Porque el consuelo del trato del Señor en medio de una prueba me puede hacer olvidar el pecado que cometí por causa, todo se difumina, todo se pierde, porque no soy consciente de lo que me ha ocurrido es por causa de mi desobediencia y estoy en un trato disciplinatorio de parte de Dios. Por tanto, seamos conscientes, Iglesia del Señor. Seamos sabios en cuanto a las Escrituras. Vivamos cerca del Señor para saber que si lo que estamos pasando es una prueba o un castigo y no confundir los términos para la gloria de su nombre. Amén. Vamos a orar al Señor.